Hoy les voy a hablar sobre lo que es la clasificación de los materiales. ¿Cómo se clasifican estos? Bueno, generalmente se clasifican en metales y no metales. Los metales están conformados por lo que es los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Y por otro lado, los no metales tenemos lo que es los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos están conformados por lo que son los polímeros o los plásticos, y los inorgánicos lo que es cerámicos y vidrios. Los orgánicos, más adelante les cuento que como están conformados con polímeros, este se va a componer de tres partes, como vemos aquí, que son los termoplásticos, termoestables y el elastómeros, ¿ya? Entonces, entre los metales, los cerámicos y los polímeros se forman un grupo de tres materiales básicos utilizados en la manufactura. Tanto sus características químicas como sus propiedades físicas y mecánicas son diferentes. Estas diferencias afectan a los procesos de manufactura. Además de estas tres categorías básicas, existe otra donde los materiales compuestos, los cuales son mezclas no homogéneas de los otros tres tipos básicos de la materia. Entonces aquí vemos un ejemplo que encontramos los tres tipos de materiales, como encontramos aquí los metales, los cerámicos y los polímeros. Y vemos que aquí tenemos un diagrama de Venn. Entonces el conjunto de lo que es metales y cerámicos va a formar un compuesto que será metal y cerámico. Entonces aquí también lo que es metal y polímeros, encontramos un compuesto que sería el metal y el polímero. Y por último, los cerámicos con los polímeros vamos a encontrar otro compuesto que sería los cerámicos y polímeros. Los compuestos, como su nombre lo indica, son combinaciones de los elementos anteriormente mencionados. Un ejemplo de ello son ciertas aleaciones, como es el acero, o mezclas para generar mejores productos como el vidrio reforzado. El fin de crear compuestos es lograr nuevas propiedades y características más útiles, y así satisfacer el sinfín de necesidades que se encuentran en la industria. Por ejemplo, este cuchillo de acero inoxidable que desempeña su función de manera adecuada sin ser sometido a la degradación oxidativa. Ahora, como ya sabemos cómo se clasifican lo que es los materiales, es decir, en metales y no metales, ahora les voy a hablar sobre lo que son los metales. Los metales son sustancias que poseen las siguientes propiedades. Tienen una buena conductividad térmica y eléctrica, tienen una molécula monoatómica, además un brillo característico llamado metálico. Son muy pocos reactivos con el hidrógeno, se combinan con el oxígeno para formar los óxidos, además son dúctiles, deformables, son sólidos a temperatura normal, excepto el mercurio, que es un líquido. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los metales ferrosos. Los metales ferrosos vienen de la palabra ferro, que los romanos lo utilizaban o lo empleaban para el fierro o el hierro. Por lo tanto, los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro, que es el principal ingrediente. Las aleaciones ferrosas tienen al hierro como su principal metal de aleación. Entonces, encontramos aquí lo que es el hierro fundido. ¿Qué es el hierro fundido? Bueno, el hierro fundido también es conocido como el hierro gris. Es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se debe a la apariencia de la superficie que tiene como romperse. Ya. Ahora aquí vamos a encontrar lo que es el acero al carbono. Contiene acero como su nombre lo indica. Esta es una aleación de lo que es hierro y acero. También se encuentra aliado con otros elementos como lo es el manganeso. Entonces aquí encontramos lo que es el acero al carbono. Tenemos aquí lo que son una tijera, compás, un candado, ya.
Ahora les voy a hablar sobre lo que es el acero inoxidable, que podemos encontrarlo en la familia de los ferrosos. El acero inoxidable es una aleación de lo que es acero y cromo. El cromo, bueno, tiene una cantidad mínima de 15.5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aliantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Ahora sabemos lo que son los metales ferrosos. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre los metales no ferrosos. Los metales no ferrosos no contienen hierro, es decir, estos se diferencian totalmente a lo que son los ferrosos. Ya, estos incluyen a lo que es el aluminio, el cobre, el zinc, el cromo, el níquel, el plomo y entre otros elementos metálicos. Las aleaciones no ferrosas tienen un metal distinto al hierro. Bueno, yo en este caso les voy a hablar sobre algunos metales no ferrosos. Uno de ellos es el aluminio, ¿ya? Que es un metal plateado, muy ligero, un buen conductor, resistente a la oxidación. eh, es el más abundante de los metales, constituyendo cerca del 8% de la corteza terrestre. Se usa en la construcción de aviones, vagones ferroviarios, automóviles, en la arquitectura, etc. Entonces aquí podemos encontrar lo que es un papel de aluminio, un vaso de aluminio y por último lo que es un tarro hecho de aluminio. ¿Ya? Otro elemento que les voy a hablar es sobre el cobre. Como vemos, el cobre es de color rojizo, brillante, es dúctil, muy maleable, resistente a la corrosión y buen conductor de la electricidad, del calor, y es el metal que se usa, ¿ya? Que se usa más y se usa para la fabricación de cables, líneas de alta tensión y también lo que son máquinas eléctricas. Bueno, aquí yo les muestro un ejemplo de lo que es de donde encontramos lo que es el cobre, ¿ya? Vemos aquí que tenemos cables hechos de cobre, monedas de 1 centavo hechos también de cobre. Entonces este material lo podemos diferenciar ya que su color es rojizo. Entonces otro metal no ferroso es el latón. El latón es una aleación de lo que es el cobre y el zinc y es de color amarillo, como vemos aquí. Es dúctil, maleable y al pulirla esto va a brillar con facilidad, ya que se emplea en la fabricación de recipientes y estructuras metálicas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el titanio. El titanio es de color blanco, plateado, muy ligero, resistente, que se extrae del rutilo. Se usa en aleaciones metálicas como sustituto del aluminio para la fabricación de aviones, de naves espaciales, también de implantes, ya que estos no son tóxicos, para fabricar tuberías, etc. Los metales son elementos de cuerpo simple que generalmente conducen la electricidad. Son muy resistentes y con capacidad plástica, y se utilizan como cables conductores en aplicaciones estructurales y otras tantas. Un ejemplo de metales puros puede ser el tan conocido cobre, que en nuestro país ha tomado gran relevancia, el oro y la plata, metales preciosos que también se utilizan con fines monetarios. Para aumentar o refinar sus propiedades se generan combinaciones conocidas como aleaciones. Algunas más típicas son el bronce, que es una combinación de cobre en mayor cantidad y estaño en menor cantidad, el latón, que es una aleación de cobre y zinc, el cual tiene variados usos, como el decorativo por su color parecido al oro, y el acero, que es una combinación de hierro y carbono, el cual es popular por combinar un metal como el hierro con un no metal, carbono, logrando mantener las características metálicas del primero. Bueno, ahora como ya sabemos lo que son los metales, es decir,
como encontramos aquí los ferrosos y los no ferrosos, ahora les voy a hablar sobre lo que son los no metales. Los no metales están compuestos por lo que son los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos están compuestos por polímeros. Estos se conforman por los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Ya. Entonces, ya. Y los inorgánicos están conformados por lo que son cerámicos, vidrios, etcétera. Entonces, les voy a hablar sobre lo que es los no metales. Los no metales no son buenos conductores de la electricidad ni del calor, excepto por ciertas excepciones. En general, los puntos de fusión son menores que los de los metales. Cuando los no metales reaccionan con los metales, tienden a generar electrones y generan aniones es decir, que se reducen. Los compuestos que están formados únicamente por no metales son sustancias moleculares. La mayoría de los óxidos ácidos, los cuales al disolverse en agua, reaccionan para formar ácidos. Los óxidos no metálicos pueden combinarse con bases para formar sales. Entonces, esto es lo que se refiere a lo que es no metales. Bueno, ahora como yo les hablé sobre lo que son los no metales, les voy a hablar sobre los orgánicos. Entonces, los orgánicos están compuestos por lo que son células vegetales o animales. Se pueden disolver en líquidos orgánicos como el alcohol. Además, no soportan lo que es las altas temperaturas. Los orgánicos están compuestos por lo que son los polímeros o los plásticos. Estos polímeros están conformados por tres tipos de polímeros, que son los termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Ya. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros se definen como moléculas compuestas por una o varias unidades químicas conocidas como monómeros, que se repiten a lo largo de una cadena. Entonces aquí les voy a primero a explicar sobre lo que es los termoplásticos. Los termoplásticos tienen una menor rigidez. Además, el módulo de elasticidad es de 2 o 3 veces mayor que el de los metales y la cerámica. La resistencia a la tensión es más baja. Tiene una dureza muy baja. Además, son dúctiles más alta en promedio. Sus propiedades físicas, tenemos lo que es la densidad, que son más bajas que los metales y las cerámicas. Tienen una temperatura de fusión más baja y las propiedades de aislamiento eléctrico. ¿Ya? Entonces aquí es lo que se refiere a lo que es los termoplásticos. Ya como sabemos lo que es los termoplásticos y sus características, les voy a hablar sobre lo que son los polímeros termoestables. Entonces, estos son frágiles, sin ductilidad, menos solubles en los solventes comunes, capaces de funcionar a altas temperaturas y no pueden ser refundidos. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos aquí lo que son CDs, hilo nylon, pistola de silicón. Ya. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los polímeros elastómeros. Ya. Los polímeros elastómeros son polímeros que pueden ser o pueden sufrir grandes deformaciones, ¿ya? Cuando se someten a esfuerzo. Esto se debe a los enlazamientos retorcidos de sus moléculas, ¿ya? Es decir, los elastómeros son una clase de polímeros, materiales elásticos que al ser sometidos a un esfuerzo recuperan su forma original. Esto es debido a que sus macromoléculas están entrecruzadas por enlaces químicos. Entonces, aquí yo les voy a mostrar sobre lo que es
ejemplos de lo que son los polímeros elastómeros. Como vemos aquí, es una pelota. O sea, si se le aplica aquí una fuerza, este va a volver a su estado original. También otro ejemplo puede ser cuando tenemos un zapato. Esto, al momento de que se somete una fuerza, también vuelve a su estado original. Aquí también tenemos otro ejemplo que son los guantes de caucho. ¿Ya? Y esto es todo a lo que debe ser de los tres tipos de polímeros. Es decir, como ya vimos, tenemos los polímeros termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Los polímeros, como su nombre lo indica, son la unión de varias moléculas, generalmente orgánicas, que se pueden encontrar tanto en la naturaleza como ser generadas en procesos industriales. Algunos ejemplos: el ADN, las proteínas, la celulosa y la lignina. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica y son muy poco resistentes. Los polímeros se clasifican según su origen en naturales y sintéticos. Los naturales son aquellos que se pueden encontrar en la naturaleza, mientras que los sintéticos se obtienen industrialmente, por ejemplo, nylon, polietileno, plásticos y PVC. También se mencionan los polímeros semisintéticos, que son transformaciones de los polímeros naturales, como la nitrocelulosas. Por último, respecto a su comportamiento a altas temperaturas, tenemos a los termoestables, que son aquellos que no fluyen al tener una estructura entrecruzada y rígida, que sin embargo al calentarse a grandes temperaturas se descompone y pierde su estructura. Un ejemplo es el caucho vulcanizado con azufre y la baquelita. Los termoplásticos, por otra parte, pasan de estado líquido y luego al enfriarse se solidifican sin perder su estructura química. Ejemplos clásicos: el polietileno, el polipropileno, el vinilo, que es una mezcla de ambos. Los semiconductores presentan una doble conducta. Pueden usarse como conductores y como aislantes, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. A mayor temperatura conduce de mejor manera la electricidad, al contrario de los metales. Suelen ser utilizados en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. El semiconductor más utilizado en las fibras ópticas es el silicio, e incluso se han formado mezclas de silicio y otros elementos. Una vez que ya hemos hablado sobre lo que son los tres tipos de polímeros, es decir, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros, vamos a hablar sobre lo que son los cerámicos, los vidrios. Estos dos tipos de materiales se encuentran en la familia de los no metales y los inorgánicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los cerámicos. Los cerámicos son productos cristalinos, no metálicos y frágiles. Son materiales ampliamente usados en la industria, alfarería, losetas y porcelana. Incluye el concreto, también el nitruro de boro. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas, y las cuales son diferentes a los metales. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que son cerámicas, jarrones. Ya. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los vidrios. Ya. El vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y amorfo. Es decir, que no presenta una estructura regular o bien determinada. Entonces aquí tenemos un vaso de vidrio, se puede decir que es frágil y también es duro, ¿ya? Y eso es lo que se refiere a lo que son los metales inorgánicos. Los cerámicos son duros pero comúnmente frágiles y quebradizos. Son muy resistentes a la corrosión y a agentes químicos. Y generalmente no son buenos conductores ni del calor ni la electricidad. Algunos ejemplos: el vidrio, la porcelana, los ladrillos, etc. En conclusión, hemos visto lo que son la clasificación de los materiales. Como yo les dije, esto está conformado por los metales y no metales.
Los metales, encontramos lo que eran los ferrosos y no ferrosos, donde los ferrosos su principal ingrediente era el hierro. Los no ferrosos ya tenían una gran diferencia a los ferrosos, estos no tenían hierro. Aquí podíamos encontrar en los no ferrosos lo que era el aluminio, el acero al carbón, el acero inoxidable, el latón, el cobre. Ya. Entonces, ahora sí les voy a hablar sobre lo que son los no metales. Los no metales están compuestos por los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos, como les había hablado, estaban conformados por los polímeros. Entonces aquí yo fui que les hablé que habían 3 tipos de polímeros o plásticos, el cual eran los termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Ya, eso era la parte de los orgánicos. Sobre los inorgánicos encontramos lo que eran los cerámicos y también el vidrio. Entonces, quiero que les haya gustado este video y muchas gracias.